Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este jueves 12 de junio del año 2025. Y en este momento, a las 9 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxitos 107.1 FM. En Miami por HD2. Hoy, 12 de junio, es el día de San Onofre, San Basílides y San León III, Papa. En el calendario lunar de Enrico Mariani nos dicen que la luna está menguando, aunque está inmensa todavía, pero ya empezó su proceso de mengua desde ayer. En Capricornio, la luna de Capricornio es la luna para recuperar el tiempo perdido, es la luna para trabajar en solitario, es la luna para dedicarse a todo aquello que requiera de mucha concentración, buena luna para iniciar una disciplina, por ejemplo, y luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Luna menguante en Capricornio, Sol en Géminis, este jueves 12 de junio del 2025. El 12 de junio de 1880, el pitcher John Lee Richmond, jugando para el Worcester de la Liga Nacional, realizó el primer juego perfecto del béisbol en la historia ante el equipo de Cleveland. El 12 de junio de 1901, Cuba, consciente, acepta convertirse en un protectorado de los Estados Unidos. Otra efemérides del béisbol. El 12 de junio de 1939 se inauguró el Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York. El 12 de junio de 1942, en el marco del Holocausto judío, la jovencita Ana Frank recibe un diario en blanco como regalo por sus 13 años. Ella, durante los próximos 2 años, va a llenar ese diario contando las memorias de lo que significaba estar escondida durante el Holocausto. Y es uno de los documentos más importantes de lo que ocurrió, de esa tragedia que ocurrió. El 12 de junio del 2018, en la cumbre de Estados Unidos y Corea del Norte se realiza en Singapur. Allí se estrechan las manos Kim Jong-un y Donald Trump. Es la primera vez que un líder norcoreano y un presidente de Estados Unidos se reúnen. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar aquí en Miami con la activista Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Con ella vamos a abordar todo lo que está ocurriendo con el tema de la migración y cómo UCIS ha cambiado el estatus de los migrantes. Permite que se cambie el estatus de los migrantes. Vamos a conversar con el periodista Daniel Santoro en Buenos Aires. Con él vamos a recordar un trabajo que hizo donde se evidenciaba, eso lo publicó Armando Info, cómo la señora Cristina Kirchner y Hugo Chávez se beneficiaron y de qué manera con los famosos bonos argentinos. Luego vamos a Virginia para conversar con Leopoldo Martínez Nucete. Martínez Nucete se está lanzando al Congreso de los Estados Unidos por el Distrito 11 de Virginia. Martínez Nucete es venezolano. Luego vamos a conversar con el economista José González y con él vamos a analizar el acuerdo que anunció ayer Donald Trump que se había logrado en Londres con China. Se incluye, dijo Trump, un arancel del 55% para los productos de Pekín y Pekín a su vez pecharía con aranceles del 10% para los productos de Estados Unidos. El foro de hoy, ¿qué es un psicópata? Usamos con mucha frecuencia ese término, pero ¿qué es realmente un psicópata? ¿Cuán peligroso puede serlo? Vamos a verlo desde el punto de vista psiquiátrico con el doctor Manuel Ortega Sánchez, médico psiquiátrico. Él está en Marbella, en España, y lo vamos a analizar desde el punto de vista delictivo, criminal, con, disculpen, el periodista Javier Ignacio Mallorca, quien maneja La Fuente Criminal y el portal Crímenes sin Castigo. Él está en Caracas. Después vamos a conversar en Orlando con el periodista César Batiz, el director de
el Pitazo, quien ha sido galardonado con el premio ICFJ Knight Award por su trabajo periodístico. Y con él también vamos a hablar de esa campaña de recaudación para los medios que ha sido la vaca mediática. Y vamos a cerrar en Madrid con Angélica Locantore. Angélica es una joven pastelera y chocolatier que ha sido galardonada como la mejor repostera de Madrid. ¿Qué tal? Ese pues es el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Ahora te invito a que tomes nota de estos números, el 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. ¿Quién es María Trina? María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene ya más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios aquí en Estados Unidos. Ahora, cuando el tema migratorio se ha vuelto tan delicado, tan difícil y en especial para los venezolanos, necesitas a alguien que pueda hacer empatía rápidamente contigo. María Trina es venezolana y se va a poner en tus zapatos. Ella entiende perfectamente la angustia por la que estás pasando en estos momentos. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional para ti va a repicar aquí en Miami, en la oficina de María Trina Burgos. Y no importa en qué parte de Estados Unidos estés, porque ella está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Te repito su número, María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración, 305-468-0044. 305-468-0044. Y ahora a las 9:07 de la mañana, vamos con las noticias más importantes de este jueves 12 de junio. El presidente Donald Trump anunció ayer que va a establecer unilateralmente nuevos aranceles a terceros países en 2 semanas, reavivando así los temores comerciales globales poco después de acordar una tregua con China. La cadena CNBC señaló que el acuerdo marco de la Casa Blanca con Pekín mantiene los aranceles sobre los productos procedentes de China en un 55%, un nivel demasiado alto para muchos importadores de los Estados Unidos. La reciente serie más lenta de pronunciamientos comerciales de Estados Unidos puede ser menos turbulenta que el drama de la primavera pasada. Así lo dijo un columnista de Reuters y acotó, pero no es menos preocupante para los inversores. El presidente Trump anunció anoche que está retirando a parte del personal que está potencialmente en peligro en el Medio Oriente, luego de que Irán advirtiera que atacará las bases estadounidenses en esa región en caso de conflicto con Washington. Se busca reducir el número de personas consideradas no esenciales para las operaciones en el Medio Oriente, según anunció el Departamento de Estado. La evacuación parcial de la Embajada de Irak, entre otros retiros de personal, se produjo mientras las conversaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear de Irán parecen haberse estancado y los funcionarios estadounidenses temen represalias si Israel sigue adelante con sus planes, según informó CBS. La tensión en la región está en aumento a medida que las negociaciones nucleares de alto riesgo entre Estados Unidos e Irán parecen haber llegado a un punto muerto. Un avión con destino a Londres se estrelló poco después de despegar en Ahmedabad, al oeste de la India. Air India informó, el vuelo AI-171, que operaba la ruta Ahmedabad-Londres-Gatwick, se vio involucrado en un incidente hoy. Fin de la cita. Había 232 pasajeros y 12 tripulantes a bordo, según informó a AP, el director de la aviación civil de la India. El sitio web de seguimiento Flight Radar 24 afirma haber recibido la última señal del avión a 190 metros de altitud, apenas segundos después del despegue.
Faiz Ahmed Kidwai, director de aviación civil de la India, declaró que el avión se estrelló en una zona residencial llamada Mehani Nagar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobrevivió a una votación para disolver su gobierno, pero quedó debilitado. La coalición de Netanyahu se apoya en partidos judíos ultraortodoxos que desean que los estudiantes religiosos permanezcan exentos del servicio militar obligatorio de Israel, una exigencia que la Corte Suprema israelí rechaza. Un acuerdo de última hora impidió que estos partidos votaran con la oposición, pero es poco probable que resuelva el dilema a largo plazo, según The New York Times, y la división brinda a los partidos de oposición la oportunidad de dividirse y desafiar al gobierno. Netanyahu es un superviviente político, pero se encuentra bajo presión. Las desavenencias con el presidente Donald Trump también están creciendo, quien, según se informa, exigió el fin de la operación israelí en Gaza esta misma semana, una medida que Netanyahu no parece dispuesto a tomar. En Colombia, la consulta popular convocada ayer mediante decreto por el presidente Gustavo Petro para buscar la aprobación de su reforma laboral, que fue rechazada en el Senado, se llevará a cabo el próximo 7 de agosto, día en el que el mandatario entra en el último de sus 4 años de gobierno. Después de una controversia que se arrastró por casi 3 meses, Petro firmó ayer el decreto para convocar la consulta popular, pese a que la oposición amenaza con demandarla ante la justicia al considerar que el Ejecutivo está pasando por encima del Poder Legislativo. Pues el Senado es el que tiene competencia para hacerlo. Esta es una tesis avalada por muchos juristas. Petro no acepta los 2 reveses sufridos en el Senado y acusa a los legisladores de haber, cito, hecho trampa en la votación sobre la consulta popular, que fue rechazada 49 votos contra 47 votos. Nicolás Maduro se refirió ayer sobre lo que está ocurriendo en Colombia en estos términos. Cito: ustedes ven lo que está pasando en Colombia. Han activado un plan para derrocar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es un plan que está siendo dirigido por Marco Rubio desde Estados Unidos y tiene como fin llenar de bandas criminales de violencia criminal, de terrorismo a toda Colombia. Maduro insistió en que ese plan busca derrocar al gobierno progresista de Gustavo Petro para que vuelva un gobierno de extrema derecha neofascista. Y ante esto, Maduro pidió afinar los instrumentos en perfecta fusión popular, militar, policial, para que el Estado Zulia sea territorio libre de sicarios, de mafias y de narcos. Es una cita textual. Vía Telegram, el Banco Central de Venezuela señaló ayer que el tipo de cambio publicado por el Banco Central es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias, y agregó que el cierre de la jornada de ayer miércoles, el dólar estadounidense se cotizó para el día de hoy, jueves, en 100 bolívares con 33 céntimos por cada dólar. Este valor lleva el monto de la pensión y el salario mínimo a apenas $1.29 al mes. En su primera cotización de este año, el dólar, según el Banco Central, comenzó en 52 bolívares con 2 céntimos. Como vemos, el bolívar ha experimentado una devaluación de 48,15% y el incremento del dólar ha sido de 92,87%. Siguiendo en Venezuela, la hija del líder opositor y presidente electo Edmundo González Urrutia, Mariana González, informó que la audiencia preliminar de su esposo Rafael Tudares Bracho se realizará hoy, jueves 12. En su cuenta de la red X, detalló que la defensora pública que le asignaron al yerno del opositor en el exilio le dio a conocer la fecha en la que llevarán a Tudares Bracho a tribunales. Además, ratificó su denuncia sobre el proceso en contra de Tudares Bracho, que calificó de injusto e inconstitucional, y agregó ella
que desde el pasado 7 de enero, cuando lo apresaron en Caracas, ya Tudares Bracho tiene 155 días en desaparición forzosa. Y a las 9:15 de la mañana vamos entonces con el editorial del día de hoy. Vimos cómo el Bolívar está hecho añicos gracias a la errática política de Nicolás Maduro. El salario mínimo, $1.29 al mes. Eso no es ni siquiera una propina en un vale parking de Miami. No lo es. Pero Maduro no habla de eso. Maduro habla de las cosas que están afuera. Por ejemplo, a propósito de la destitución, de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la señora Cristina Kirchner, dijo lo siguiente. Cristina Fernández es víctima hoy de una persecución brutal impulsada desde un poder judicial subordinado al proyecto autoritario del presidente argentino Javier Milei. Pareciera que estuviera hablando de su propia Corte Suprema de Justicia allá en Caracas. Y dijo, este fallo ilegítimo e ilegal busca inhabilitar por la fuerza a quien representa el corazón político y emocional de millones de argentinas y argentinos. No se trata de justicia, se trata de borrar el adversario con métodos coloniales. Bueno, entonces, la Corte Suprema de Justicia no tiene valor alguno para Nicolás Maduro. Y ya ustedes escucharon lo que leíamos en las noticias, cuando se refirió a lo que está pasando en Colombia de la siguiente manera. Se ha activado un plan para derrocar a Gustavo Petro, un plan dirigido por Marco Rubio desde Estados Unidos. Y me llama la atención esta frase. El fin es llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo a toda Colombia. Se parece mucho, curiosamente, a la acusación, el señalamiento que hace en Estados Unidos Donald Trump, de alguna forma también en alusión al propio Maduro, porque Trump ha insistido en que vació las cárceles para llenar de criminales a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Maduro, este plan que busca derrotar al gobierno es para derrocar al gobierno progresista y para implementar un gobierno de derecha neofascista. Y entonces, atención, pidió afinar los instrumentos en perfecta fusión popular, militar y policial para que el Estado Zulia sea territorio libre de sicarios, de mafias y de narcos. ¿Qué tupé tiene este señor? ¿Saben por qué lo digo? Porque esto lo he leído hoy en el Pitazo. Dice, en la capital del municipio venezolano Jesús María Semprún, Casigua El Cubo, en el estado Zulia, los habitantes advierten que el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana del ELN, se adueña de su territorio. Las personas se encierran en sus casas y sienten temor de nombrarlo, incluso cuando están fuera del pueblo. Todos los conocen. Ellos saben quién entra al municipio, quién sale, qué hacen. Tienen el dominio de la zona y ojos en todas partes. La gente vive con miedo. Así se expresa un productor agropecuario sobre la presencia del ELN en Casigua El Cubo, capital de Jesús María Semprún en el estado Zulia. ¿Qué tal, señor Maduro, si se ocupa usted del estado Zulia en este momento? Ese ya es territorio sagrado, santuario de la guerrilla colombiana desde hace mucho tiempo, gracias a usted y a su antecesor. El reloj nos dice que son las 9:19 de la mañana, Capicúa. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy con Adelis Ferro, la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Son las 9:26 de la mañana. Leo lo siguiente.
Un juez federal le ordenó a UCIS reanudar la revisión de solicitudes pendientes. Miles de migrantes, incluyendo cubanos, podrán reanudar trámites clave. La medida exige que UCIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, reanude el procesamiento de las solicitudes pendientes bajo los programas de permiso humanitario. Esto tiene que ver con cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Vamos a conversar con Adelis Ferro, aquí en Miami. Ella es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. Adelis, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué significa esta decisión? Hola César Miguel, gracias a ti. Cuando se introdujo la demanda del parol humanitario, que así es como se conoce popularmente, o el programa CHNB, en la Corte de Boston, ante la jueza Talwani, Indira Talwani, que fue la que nos tocó, le pidieron dos mociones preliminares antes de que el juicio empezara. Una era que por favor revocara la orden de Homeland Security, de UCIS, de haber eliminado el parol humanitario y que por favor lo volviera a poner en vigor para que las personas que todavía lo tenían vigente lo siguiesen teniendo vigente mientras el juicio avanza, porque el juicio ni siquiera ha empezado. Ya nos otorgó esa moción, que fue la que luego el gobierno llevó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema revocó la medida de la jueza y le dijo a la administración Trump: si ustedes quieren eliminarlo, están en plena facultad para eliminarlo mientras dura el juicio y se obtiene una decisión final. La segunda moción preliminar de emergencia que le pedimos a la jueza fue que levantara la pausa administrativa que había implantado la administración Trump, Homeland Security, que no permitía que se procesaran los cambios de estatus migratorio de las personas que ya están en Estados Unidos y que ya tienen parol humanitario y que pueden cambiar. Como el parol humanitario es finito, solo dura 2 años, durante ese tiempo ellos pueden cambiar de estatus aplicando a diferentes cambios de estatus. Por ejemplo, los cubanos pueden cambiar su estatus después de 1 año y 1 día, pueden ajustarse a la ley de ajuste cubano y obtener su green card. Los venezolanos en su momento podían hacer el cambio hacia TPS, hacia solicitudes de asilo, visas de trabajo, etc. Esa segunda petición de emergencia o moción de emergencia no solo aplica para los 4 países que tú acabas de nombrar, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, sino que también incluye a Ucrania y Afganistán. La jueza tardó mucho en dar esa decisión, la dio hace 12 días, el último día del mes de mayo, y ordenó a Homeland Security que por favor comenzara, lo ordenó, no creo que por favor, que empezara de nuevo a procesar las aplicaciones de cambio de estatus. Homeland Security se tardó muchos días en responder, se le volvió a mandar la orden de la jueza le volvió a decir cuál es la respuesta ante esto, y finalmente, hace 48 horas, Homeland Security acusó recibo de la orden de la jueza y dijo que iba a cumplir con la orden de la jueza y que se reanudaban esos procesamientos. Hubo una explosión mediática diciendo que se habían reanudado las aplicaciones de parol humanitario y la verdad es que eso provocó una emoción muy grande en mucha gente, que después tuvo que ser traída a la realidad y explicarles lo que eso significaba, porque nada más lejos de eso. Ay, esos vaivenes en el ánimo, son prácticamente la orden de cada día. En definitiva, por ejemplo, los amigos venezolanos, nuestros compatriotas, ¿cómo quedan con esta decisión, Adelis? Bueno, la verdad es que las personas que solo, lo repito, tienen parol humanitario en este momento están en una situación muy complicada, porque están, de hecho, indocumentados, porque el parol fue eliminado de raíz, al menos mientras prosigue el proceso legal, que no sabemos cuándo puede terminar, y de aquí a que termine hay paroles que ya van a haber expirado. No sabemos cómo va a ser la decisión de la jueza al final con respecto a esos paroles, aunque tenemos mucho optimismo acerca de la decisión final, no va a pasar inmediatamente. Entonces, si no tienen ningún otro beneficio migratorio andando o alguna otra petición solicitada, que afortunadamente, según la orden de la jueza y la aceptación de la orden por parte del gobierno, se están procesando en este momento, podrían incluso ser
estar en peligro de ser deportados. Por eso es que no podemos decirlo lo suficiente. Consulten con un abogado de inmediato y busquen otros caminos migratorios según sea la historia personal de cada quien, porque están realmente en peligro. Está en peligro. Uno lee las noticias no solo aquí en el sur de Florida, en California, en Texas, en New Jersey, donde el inmigrante se siente asustado, se siente acorralado, incluso si tiene papeles, porque hay una racia, y hay que decirlo, pues evidentemente racial, racista, porque lo que se busca es a gente de cierto tono en la piel. Y el ICE ha publicado un anuncio que me gustaría conocer tu opinión. El tío Sam, el mismo que durante la Primera Guerra Mundial con el dedo índice le pedía a los muchachos que se reclutaran para que defendieran al país, está clavando un cartel que dice "Help your country and yourself", ayuda a tu país y a ti mismo, reporta a todos los invasores extranjeros, y da aquí el teléfono de ICE. ¿Qué está pasando, Adelis? Mira, qué bueno que comentas eso, porque fíjate que casualmente ese flyer o ese letrero, ese símbolo, ese signo que se diseñó, lo diseñó una persona que es un cristiano nacionalista y que ha estado en investigaciones federales por sus actitudes racistas, extremistas, y ellos incluso hicieron una suerte, viven como en una suerte de comuna en Tennessee, en una zona específica de Tennessee. Esta persona incluso ha demostrado actitudes antisemitas, antiminorías, antinegros, o sea, son unas personas extremistas. Y este flyer es un diseño de este personaje. Ese flyer que repostean y que publica Homeland Security y que publican personeros oficiales de la administración Trump, como por ejemplo Stephen Miller. ¿Qué significa? Que se cierran filas frontalmente, ya sin disimular en lo absoluto, con el racismo, con la xenofobia, con la discriminación, que eran cosas que ya sabíamos y no deja de sorprendernos, pero era lo que es el proceso, va siguiendo los pasos que todos ellos han esperado siempre que sigan. Y en este momento de tanto miedo, de tanta persecución, que básicamente lo que están es cazándonos, te quitan en los beneficios migratorios o aún con beneficios migratorios, literalmente nos están cazando. Mira con lo que pasó en los campos de California, que los perseguían en los campos. Yo quiero saber quién va a recoger todos esos vegetales y esas frutas en las próximas semanas. Pero la verdad es que sí da mucho miedo, sí, por supuesto que nos da mucho temor, incluso a los que somos ciudadanos estadounidenses, pero es el momento de, bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, levantar la voz pacíficamente, de la manera correcta, respetando las leyes, pero es el momento de levantar. Publicaste en la red X una suerte como de decálogo de los puntos fundamentales del Plan 2025, que se entiende es el plan de transición que estaría aplicando el presidente Trump, donde se incluye la toma militar de las ciudades. ¿A dónde conduce ese plan 2025, Adelis? Sí, ese fue el que la gente se reía mucho cuando lo estudiamos, eran más de 900 páginas, hicimos gráficas en español para que la gente lo entendiera. Es el plan de gobierno de la administración Trump 2.0 y es un proyecto, de hecho, más de 20 personas del círculo cercano del presidente son arquitectos del proyecto 2025. Y como tuviste en esa gráfica, han ido un proyecto 2025 y ya va bien avanzado, pues que quieren lograr. ¿Hacia dónde va eso? Hacia consolidar un Estado autoritario, un Estado muy nacionalista, un Estado que trata de proteger a la raza blanca por encima de todas las otras razas, un Estado que cree y trata de revertir lo que ellos llaman la teoría del reemplazo, de que todas las razas minoritarias estamos reemplazando a la raza blanca, y por eso ellos están tomando medidas para que eso no ocurra. Y si tú te das cuenta, todas estas iniciativas de que si tienes un hijo te vamos a dar $1,000 y vas a abrir una cuenta que se va a llamar la cuenta Trump,
porque así mismo lo dijo el presidente. Son muchas medidas que la verdad, muy en el fondo y más allá del terror que nos da y del terror que la población siente y de que definitivamente tenemos que hacer lo que nos permita la ley para que no avance y no siga avanzando. La verdad es que este país es un país que ya es de minorías. Este país es un país donde las minorías se han mezclado con la raza blanca y todos somos el que ha hecho lo que este país es. Y eso no va a cambiar, eso solo va a ser aún más hermoso en los años por venir. Y se trata de la defensa que estamos haciendo en este momento de la democracia y de los derechos civiles. Adely, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ti, César, como siempre. Adely Ferro es activista, ella es la directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus aquí en Miami. El reloj nos dice que ya son las 9:37 de la mañana. Furiosa, la saga de Mad Max del 2024, dirigida por George Miller, como todas las anteriores, con la protagonización de Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. Yo no vi ninguna de las 4 películas iniciales. Nunca me sentí tentado. ¿Por qué fui a ver la quinta? Quizá porque era la única que estaba en el cine y que me resultaba medianamente atractiva. Y entré a ver Mad Max Furiosa. Patotas. Guerras de motocicletas en el desierto. Violencia sin parar. El mundo distópico donde todas las cosas son absurdas. Un individuo vestido de traje de flus y corbata, pero con las tetillas al aire y unos ganchos que le aprietan. Es un anciano que uno no entiende por qué está así. Una máscara antigás colgándole del pantalón en la zona pélvica. Vaya usted a saber para aludir a qué. Y violencia sin sentido. Se caen a golpes, se matan sin que haya ninguna razón. Nunca había visto las anteriores de Mad Max y te confieso que me siento muy contento de no haberlas visto. Esta vale la pena, a mis efectos, para conocer ese mundo distópico. Lo que me llama la atención es que la refinería donde se produce la gasolina para que esas motocicletas puedan seguir rodando, todavía está allí en acción. Quizá si llegan algunos chavistas de esos que acabaron con PDVSA, puedan acabar esa refinería y con ella la gasolina para las motocicletas del desierto australiano y con ello la saga de Mad Max. Son las 9:39 de la mañana, Capicúa. En el año 2019, el periodista Daniel Santoro, en Buenos Aires, escribió un artículo: ¿Cómo se repartieron Chávez y Kirchner el botín de los bonos argentinos? Ahora que tenemos esta noticia de la condena a la señora Cristina Fernández de Kirchner, es bueno recordar, y condena por corrupción, es bueno escarbar un poco en ese pasado tan vinculado a el gobierno de Venezuela, la dictadura venezolana, también campeona en eso de la corrupción. Vamos a Buenos Aires. Daniel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. ¿Cómo fue esa investigación del año 2019, por favor? Eso fue, buenos días, ¿cómo te va? Eso fue en el marco de la causa que aquí se conoce como la causa de los cuadernos de las coimas, donde un chofer registró cómo el secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina Kirchner recaudó $200 millones en sobornos de las principales empresas contratistas del Estado de la Argentina. Uno de los que estaba nombrado en esa causa era Uberti. Uberti, pese a que tenía un cargo de muy baja importancia, que era el control de los peajes en la Argentina, fue nombrado por el gobierno de Cristina como el representante especial ante el gobierno de Chávez, y en esa causa Uberti declaró como arrepentido, se acogió a la ley del imputado colaborador para pedir una reducción de pena y contó
cómo habían arreglado Chávez y Néstor Kirchner dividirse los 100 millones de dólares de ganancia por una especulación con los bonos de la deuda externa argentina que había comprado el gobierno de Hugo Chávez. Se llegó a pagar la mitad de lo que le correspondía a Néstor Kirchner, pero cuando estaban en la isla Margarita, y todavía Néstor Kirchner era presidente, cuenta Uberti que lo llama Kirchner y le dice, andá y reclamale a Chávez los 24 millones de dólares que faltan. Y Uberti le dice, pero presidente, dice, estamos aquí en el aeropuerto y ahora hay policías por todos lados, yo no puedo ir a pedirle en efectivo esta cantidad de dinero, dice, no puedo hacerlo ahora. Bueno, Kirchner se enojó, bueno, terminó la cumbre en la isla Margarita y en el avión de regreso de la isla Margarita a Buenos Aires le pegó una bofetada a Uberti y le dijo, sí, y le dijo que era un inútil, que no había conseguido esa plata. Y ahí, bueno, de ahí empezó un distanciamiento entre este personaje, Uberti, y el expresidente Kirchner. Después él lo que declaró, yo tuve entrevistas off the record con fuentes allegadas a Uberti, que esa plata llegó en distintos vuelos, en valijas, a Buenos Aires. La que se conoció fue la de Antonini Wilson, sí, porque en el 2007, vos recordarás, en el 2007, de casualidad, por el buen accionar de una policía, se encontró una valija con $800.000 que venía para la campaña electoral de Cristina Kirchner cuando fue elegida por primera vez presidenta de la Nación Argentina. Pero es impresionante. Estamos hablando, parece una conversación en la cueva de Alibaba, Daniel. Sí. ¿Verdad? Y volviendo al tema del cuaderno de las coimas, el cuaderno del chofer, que ya fue cuando Cristina, recuérdanos un poco qué fue lo que ocurrió allí. Le descubren el cuaderno donde este señor tenía que ir prácticamente de un puesto a otro cobrando. Exactamente. El tema es que el secretario de Obras Públicas de Cristina Kirchner, llamado Roberto Barata, contrató a un remisero para una vez por mes ir por los contratistas, por las grandes empresas de contratistas, Pescarmona, Arroyo, grandes empresas que hay acá en la Argentina y que tienen contratos con el Estado, y les tenían que pagar un soborno. Bueno, finalmente este secretario de Obras Públicas se hizo amigo, tomó confianza con Centeno, ese es el nombre de ese chofer, y este chofer había sido militar, y como todos los militares, anotaba todo lo que hacía, a dónde iba, con quién se reunía, cuánta plata, y esto ya fue un circuito que duró durante varios años, a tal punto que Barata, para comprar el silencio de este chofer, de este conductor Centeno, le daba alguna de la plata que le robaban a Cristina Kirchner, y se compró más autos para su remisería, se compró 2 departamentos, Centeno cambió de mujer y demás. Cuando llegó el gobierno de Macri, en el año 2015, se asustaron todos estos personajes y le dio los cuadernos a otro amigo de la remisería, y ese amigo los conservó, y de casualidad era vecino de un periodista del diario La Nación de Buenos Aires, Diego Caut, que fue el que hizo la investigación, y bueno, y ahí tenían una prueba caliente en la mano, que era el registro de todos esos pagos de sobornos. Cabot se reunió con el juez federal argentino Claudio, el juez Bonadío, Claudio Bonadío, y el fiscal Carlos Estornel, y ahí empezó un proceso judicial donde Cristina Kirchner ahora, después de esta condena de la que estamos hablando, el 8 de noviembre empieza otro juicio oral y público donde Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudó por lo menos $200 millones con este sistema que quedó registrado en los cuadernos de Centeno. Dios. Se entiende, dada este grado de complicidad,
la reacción que ha tenido Nicolás Maduro sobre la condena a la señora Kirchner. Este fallo ilegítimo e ilegal busca inhabilitar por la fuerza a quien representa el corazón político y emocional de millones de argentinas y argentinos. No se trata de justicia, se trata de borrar al adversario con métodos coloniales. ¿Qué te parece, Daniel, lo que dice el señor Maduro? Un absurdo total. Esta causa judicial empezó en el año 2008, la causa Vialidad. Hubo 26 jueces y fiscales en todo un largo proceso y, como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, se respetó el debido proceso, se respetó el derecho a la defensa de Cristina Kirchner, presentó decenas de apelaciones, recursos, recusaciones, pedido de apartamento de los jueces y demás, y paradójicamente ella está condenada por el delito que acá en Argentina se llama defraudación al Estado, ¿no? Porque ella, Cristina, le dio a su propio socio comercial, a través de licitaciones amañadas, le dio 3.500 millones de dólares. Dios. Durante 3.500, me estamos hablando de realmente mucha plata. Dios. Eran para 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz, que es la provincia de ellos. La mitad de las obras no se terminaron. Todas tenían sobreprecios. Y todo esto era un circuito de lavado de plata de la corrupción, porque este señor Lázaro Báez, que recibió esos 3.500 millones de dólares, era el que le construyó los hoteles a los Kirchner en la provincia de Santa Cruz, en el hermoso lugar del Parque Nacional de los Valles, en la ciudad de Calafate, y además no solo se los construyó, sino que se los alquilaba. Entonces, lo que era una forma de que esa plata del Estado argentino volviera al bolsillo de los Kirchner, ¿no? Entonces, Maduro, es absurdo lo que dice. Sí, señor. Daniel, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Daniel Santoro, desde Buenos Aires. Una pausa y regresamos con Leopoldo Martínez Nucete, un venezolano candidato al Congreso en Estados Unidos. Nueve y 51 minutos de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde está Leopoldo Martínez Nucete. Leopoldo Martínez Nucete es un abogado venezolano-americano que está aspirando al Congreso de los Estados Unidos por Virginia, el distrito 11 del estado de Virginia. Leopoldo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. Siempre muy grato estar contigo y ahora en esta oportunidad, pues, mucho más importante para poder llevar el mensaje a todas nuestras comunidades. A ver, ¿por qué te estás lanzando? César, tú que conoces mi vida y trayectoria, sabes que a mí me tocó salir de Venezuela luego de dar una lucha con firmeza contra el autoritarismo que representaba en su momento Hugo Chávez y que se ha traducido en esta tragedia que vive Venezuela hoy día de la mano de Nicolás Maduro. Y cuando yo decidí que tenía que salir con mi esposa y mis 4 hijos, porque ya nos encontrábamos en una situación de extremo riesgo en esa lucha contra el autoritarismo, pues me puse a pensar con Ana Luisa dónde nos vamos. Y realmente la razón de venir a los Estados Unidos residía en la valoración de tres características fundamentales de la esencia de los Estados Unidos. En primer lugar, y yo aspiro a que siga siendo un país de inmigrantes que le da la bienvenida a la inmigración como algo positivo para su desarrollo económico y crecimiento social. Y sentíamos que íbamos a ser bienvenidos de tal forma como migrantes en la condición que nos veníamos. Luego sentía y pienso que Estados Unidos es un país de oportunidades económicas, en donde hay movilidad social, en donde si hay ética de trabajo, uno puede llegar a donde se lo propone con una familia. Yo venía con mi esposa y 4 hijos pequeños.
y quería que estuviesen en un lugar con oportunidades económicas y en donde fuesen bienvenidos como migrantes. Y finalmente, Estados Unidos, pues por supuesto era la decana como sociedad, el país decano de la democracia y el Estado de Derecho. Dos valores que para mí son fundamentales. Bueno, esas son tres valores, tres características que definen a los Estados Unidos, a la esencia de los Estados Unidos, que están hoy en día en riesgo. Nuestra democracia está bajo el ataque de una forma de neoautoritarismo que tiene paralelos impresionantes con los que vivimos y conocemos los venezolanos. La economía de oportunidades viene perdiendo el dinamismo y viene dejando de ser la misma economía que teníamos hace 20, 25 años en los Estados Unidos, y es necesario rescatar de nuevo esa posibilidad, esa promesa que le ofrece Estados Unidos a quien trabaja duro y tiene una iniciativa que puede llevar adelante con su esfuerzo y con su talento. Y luego está el tema de la migración. Y creo que todos sabemos en dónde estamos ahorita y por lo que estamos atravesando, y yo creo que no podemos ceder en este empeño de lograr una reforma migratoria integral que definitivamente nos ofrezca a todos los migrantes la posibilidad de seguir contribuyendo en la forma en que lo hacemos la sociedad americana. Y como ciudadano migrante que hoy día tiene una ciudadanía estadounidense, pues tengo un compromiso fundamental con lo que es esa lucha. Dijiste que hace unos años viniste acá con tu esposa y 4 hijos pequeños. En la actualidad, un hombre que tenga la edad que tú tenías en ese momento, con su esposa y 4 hijos pequeños, que quiera venir a establecerse en Estados Unidos, la va a encontrar muy, muy difícil y cuesta arriba. ¿Qué te planteas entonces? ¿Qué propones para ese que quiere hacer lo mismo que tú hiciste hace ya unos años? Mira, tenemos un primer gran problema que resolver acá, que es la presencia de 13 millones de personas que se encuentran indocumentadas en los Estados Unidos y que, muy lejos de ser, como se ha dicho, delincuentes, son gente trabajadora, gente emprendedora, gente de bien, en muchos casos gente que tiene pagando impuestos y haciendo contribuciones efectivas incluso a la seguridad social por muchos años. Entonces, ahí hay un gran problema, y eso incluye a la población de los jóvenes soñadores, y ahora agrégale a ese contingente, por ejemplo, el caso de nuestra inmensa comunidad de venezolanos migrantes que estuvieron protegidos por el TPS, por el parol humanitario, que les ha sido prácticamente arrancado injustamente de sus posibilidades para permanecer en el país. Entonces yo propongo una reforma migratoria integral que ofrezca un camino a la permanencia, a la residencia y eventualmente a la ciudadanía de todo ese universo de migrantes, y que Estados Unidos vuelva a establecer las inversiones necesarias para, por supuesto, tener seguridad fronteriza, pero tener un sistema de asilo y un sistema de protecciones migratorias a quienes lo necesiten por circunstancias de carácter humanitario, un sistema que funcione. Podemos hacerlo si invertimos adecuadamente en la existencia de una infraestructura, un aparato judicial y de procesamiento de todas estas solicitudes, y lo hacemos con la misma compasión con la que los Estados Unidos lo ha hecho siempre que se ofrecen esas posibilidades. Pero tenemos este universo migrante que tiene muchos años aquí, hace un aporte muy constructivo a la economía de los Estados Unidos, y es absolutamente indispensable retomar para ellos un camino a la reforma migratoria, que, César, en algún tiempo fue un tema bipartidista. Hubo dos esfuerzos, incluyendo uno que casi llegó a ser ley, que fue muy amplio y de muchísima aceptación entre legisladores republicanos y demócratas, y yo como legislador demócrata me voy a proponer trabajar nuevamente en la construcción de esos consensos. Para cerrar, me llamó mucho la atención, Leopoldo, que hiciste un parangón, estableciste una comparación entre el autoritarismo del cual tuviste en Venezuela y del que está empezando a llevar adelante el presidente Trump. Te van a decir que estás totalmente equivocado. Bueno, mira, la gente piensa que el problema es de izquierdas y derechas, y yo creo que esto no es un problema de izquierdas y derechas, esto es un problema de autoritarismo contra la democracia, allá en Venezuela y aquí en los Estados Unidos. Cuando tú tienes un presidente
que desobedece órdenes de las Cortes Federales, cuando tú tienes un presidente que irrespeta el debido proceso, cuando tú tienes un presidente que demoniza a un sector de la población para crear polarización y división en la sociedad americana, cuando tú tienes un presidente que va a California y moviliza los recursos militares de la Guardia Nacional para provocar un conflicto innecesario alrededor del tema de la inmigración, ¿a qué te recuerda eso? ¿A qué tipo de capítulo de nuestra historia en Venezuela te traen esas imágenes y esas situaciones que se producen allí? Los venezolanos también pensábamos que teníamos una democracia muy sólida, con una economía muy fuerte, y que aquello no era posible en Venezuela. Pero el neoautoritarismo avanza desde la democracia misma, César. Ganan elecciones y van socavando y van retirando poco a poco los resguardos institucionales que garantizan la existencia democrática, polarizan a la sociedad, y en esa tirantez y en ese conflicto se va alimentando un liderazgo que definitivamente se aleja de las formas y las normas democráticas que nosotros vivimos en Venezuela, y yo creo que lo estamos experimentando de alguna manera acá en los Estados Unidos. Leopoldo, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Te deseamos mucho éxito, pues. Gracias, César Miguel. Es el 28 de junio la elección primaria, que yo creo que va a ser la más importante dentro de este proceso de elección especial. Leopoldo Martínez Nucete, candidato, él es venezolano-americano, candidato al Distrito 11 de Virginia para el Congreso. A ver, saludamos, sonreímos y abrazamos para ser amigables con nuestros semejantes. Resulta que las ballenas jorobadas también pueden mostrar señales no verbales para indicar su amistad con nosotros, en forma de grandes anillos de burbujas. Investigadores analizaron 39 anillos de burbujas creados por 11 ballenas diferentes durante una docena de encuentros separados con humanos. Sugieren que las burbujas, que recuerdan a las que los humanos pueden hacer al soplar el humo, podrían ser un intento de interactuar lúdicamente, observar nuestra respuesta o entablar alguna forma de comunicación. Eso lo dijo Fred Sharp, coautor principal de un estudio reciente sobre este comportamiento. Un nuevo estudio publicado en Marine Mammal Science sugiere que las ballenas jorobadas podrían usar anillos de burbuja como forma de interacción entre especies, posiblemente incluso para comunicarse. Los investigadores analizaron 39 anillos de burbujas en los encuentros separados con los humanos. Y aunque se sabe que las ballenas jorobadas usan burbujas para cazar y cortejar, este estudio indica que también podrían ser una invitación o una especie de truco para conectar intencionalmente con la gente. ¿Qué le parece? Ya lo sabe, esto no es poca cosa, ya que el estudio forma parte de un proyecto más amplio que explora la inteligencia no humana en la búsqueda de vida extraterrestre. Ahí es donde está el detalle, diría el caballero aquel. El señor presidente Donald Trump ha dicho que ya se llegó a un acuerdo allá en Londres y va a haber una tarifa del 55%, un arancel del 55% para los productos que vengan de Pekín, y Pekín le pondrá un arancel del 10% a los que vayan de aquí para allá. Vamos a abordar esto con el economista José González. José, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buen día, César. Un placer siempre. Esta salida, esta solución, ¿es solución realmente? ¿No es muy alto ese impuesto del 55%, esa tasa de aranceles del 55%? Luego de 20 horas de negociación en Londres, en la Casa Lancaster, no nos queda claro realmente cuál fue el acuerdo, ¿sí? No hay detalles. El presidente lo anuncia ayer en sus redes sociales, diciendo que el acuerdo está pendiente de su firma y la firma de allí, pero si hay un acuerdo, podrían revelar los detalles. El secretario Bessent, que tuvo que regresar temprano del cierre de las negociaciones, el secretario Lutnick de Comercio fue el que se quedó y cerró, porque tenía una presentación ante el Senado ayer,
tampoco dan detalles y empiezan los ruidos. El presidente anuncia en sus redes este 55%, 10% base, 20% fentanilo, 25% de legado, y dice que la relación es perfecta e ideal. Y China tiene una tarifa del 10%. El secretario Ludwig dice desde Londres que las tarifas no van a cambiar, están actualmente en 30 y 10. Sin embargo, el presidente anuncia 55 y 10. Beijing permanece en silencio y el People's Daily, el diario oficial del Partido Comunista Chino, dice esta mañana en un editorial que lo que se ha mantenido es una garantía institucional de un mecanismo de consulta. Y el Wall Street Journal dice, es un lenguaje muy chino. El presidente Trump anuncia un gran éxito y la voz china no lo confronta ni lo niega. Hay una necesidad. En última instancia, ¿de qué se trata esta negociación? Tierras raras por semiconductores. Y es los detalles que no sabemos ni nos quieren necesariamente revelar. ¿Por qué el secretario del Tesoro y del Comercio van a Londres después de Ginebra, después de una pelea desatada por el presidente Trump porque no se han levantado el embargo a las tierras raras? Porque hoy día empezamos a descubrir que estas tierras raras, estos 17 elementos que se necesitan fundamentalmente para magnetos, no solo van a submarinos, satélites y misiles. Un automóvil de última generación de alta gama tiene 6 diferentes mecanismos en el asiento para ajustar el asiento, ¿verdad? Subirlo, bajarlo, adelantarlo. Y son servomecanismos que funcionan con magnetos. ¿Por qué magnetos y no esas bobinas que tú y yo nos acordamos del pasado? Porque utilizan menos electricidad y son resistentes al calor. El teléfono, el cosito que se pega en el teléfono de Apple, eso tiene tierras raras. Es un magneto singular que permite la carga eléctrica y funciona como lo que llamábamos antes un imán. Y la industria automotriz estaba a punto de detenerse porque no había tierras raras para los magnetos. Y no se pueden cambiar los motores de magnetos, los servomecanismos de magnetos, por viejos motores de bobina. Y es ahí donde se desata esta negociación y China sabe que tiene el gran poder de las tierras raras. Algunas de ellas tienen 99.99 de control y necesita los semiconductores de quinta y sexta generación que China no produce y que son indispensables a la inteligencia artificial. Y el presidente Trump, que tiene que vender siempre como éxito cualquier negociación, así no lo sea, pues ha presentado algo que no es recíproco, que no está sellado todavía. Y el Wall Street Journal dice que las licencias que está pidiendo China de tierras raras se van a dar cada 6 meses y se van a renovar cada 6 meses. Y China está pidiendo detalles para autorizar las licencias de las compañías que las tienen. ¿Cómo las van a usar? ¿Para qué las van a usar? ¿Cuáles son sus clientes? ¿En qué lo van a usar? Sí. A ver, resumo algo. A ver, tomo los puntos que nos has dicho. Ludwig dice que las tarifas se van a mantener. Están en 30% en este momento. Y de repente el anuncio del presidente Trump lo incrementa en 25 puntos porcentuales, lo lleva al 55%. Los chinos aceptan ese incremento y ellos solo van a cobrar el 10% de arancel con los productos que vayan a la inversa. El editorial de China más parco no puede ser, ¿verdad? Correcto. Y en medio de eso no conocemos el acuerdo. Pregunto entonces, ¿es que acaso no hay tal acuerdo, José? Aparentemente no hay un acuerdo específico. Ninguno de los actores, Ludwig, Besant, han sido específicos y China tampoco. Y en este tit for tat, esta detente tecnológica entre las dos partes, ninguna quiere ofender a la otra porque nos queda claro que sin tierras raras no funcionamos. Y los chinos quieren tener acceso a estos semiconductores que son indispensables para seguir desarrollando tecnologías de última generación. Y no van a ceder las tierras raras, si las van a dar en esas licencias de cada 6 meses, como las del petróleo venezolano desde los Estados Unidos, porque es la forma de controlar el proceso con una rienda corta, independientemente de lo que diga el presidente. Recordemos que el presidente Trump lo que más le ha ofendido es el taco trade, esta expresión de que Trump always chickens out, siempre se acobarda. Entonces él tiene que demostrar esta victoria del 55 contra el 10, cuando en realidad sigue siendo 30 contra 10. Y esa diferencia es la negociación que China se puede plantear, pero que ha mantenido, sí,
Y lo que sí se ha anunciado es que se levanta el embargo de visas para estudiantes chinos en los Estados Unidos, que había sido una forma de forzar el levantamiento del bloqueo de las tierras raras a los Estados Unidos. Sin duda. Ahora, mientras se llega a estos acuerdos, la economía sigue avanzando a su inercia, ¿verdad? Y está dando resultados que no son precisamente halagüeños. La inflación, por ejemplo. ¿Qué tenemos a la fecha, a este momento en que tú y yo estamos conversando, José? La inflación que se anunció ayer subió de 2.3 a 2.4 analizada. La baja es por los arriendos y el combustible. La gasolina ha bajado por las dinámicas, las expectativas de una estanflación a nivel global y el aumento de las cuotas de la OPEP. Sin embargo, los alimentos siguen subiendo año a año, así estén bajando mes a mes. Y el presidente de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, ha dicho que la segunda mitad puede ser más difícil. Y el mercado de los bonos lo está anunciando. Las tasas de los bonos a 10 años no están bajando. Las acciones son lo que se ha recuperado. El petróleo sigue bajo, el oro se ha mantenido estable, pero nadie piensa que vaya a regresar. Sigue siendo la mejor cobertura en términos de riesgo. Hay una tensión creciente con Irán en las últimas 48 horas. El lunes es el cumpleaños del presidente y el desfile militar en Washington. Tenemos las protestas en Los Ángeles que se extienden a nivel nacional. La segunda mitad, en efecto, puede ser difícil. El presidente dice ayer en el concierto, en la ópera a la que asistió en el Kennedy Center, que el 9 de julio pueden regresar las tarifas. Los secretarios dicen que eso no necesariamente va a suceder. Y no hemos visto el impacto de esas tarifas que se han postergado por 90 días. Regresan el 9 de julio, las de China regresan en agosto. La segunda mitad del año promete más incertidumbre. Pareciera que todo está pegado es con saliva, ¿eh? Muy trompista, ¿verdad? Las decisiones del secretario de Salud ayer del Comité de Vacunas del Departamento de Salud es preocupante. José, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado, un placer siempre. El economista José González. El reloj nos dice que son las 10:11 de la mañana. Hacemos entonces una breve pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. ¿Qué es un psicópata? De eso ya vamos a hablar. Son las 10:15 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Solemos usar la palabra psicópata con mucha ligereza. Pero veamos, más allá de los mitos y las falsas creencias muy extendidas, ¿qué es verdaderamente un psicópata? ¿Qué es una psicopatía? Ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a contar con dos foristas sumamente destacados. Nos honran. El doctor Manuel Ortega Sánchez, médico, psiquiatra y coach. Él está en Marbella, España. Y el periodista Javier Ignacio Mallorca, quien tiene muchos años cubriendo la fuente criminal. Tiene a su haber ese portal que altamente recomiendo, Crímenes sin Castigo. Javier, Manuel, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en esta mañana. Un placer, como siempre, estar contigo, tu audiencia y con Javier en esta ocasión. Muy bien. Vamos a comenzar contigo, Manuel, no solo por la antigüedad, el antiguo es el que abre plaza, y no solo porque estás lejos, porque eres el que está más lejos, sino porque nos puedes dar una definición, digamos, científica, psiquiátrica. ¿Qué es un psicópata? Okay. Bien, fíjate. La psicopatía, ¿verdad? Que es la forma como más se conoce a este tipo de personajes, entra dentro de los trastornos de personalidad. Entonces, fíjense, es una persona que desde temprana edad, porque esa es la característica de estos cuadros, empieza en la infancia
y mantiene rasgos a lo largo de su vida. ¿Y cuáles son esos rasgos? Fundamentalmente, dificultad para aceptar normas, leyes y reglamentos, tendencia a la impulsividad que puede llegar a la agresividad, falsedad, engaño, mentira, falta de empatía, lo cual hace que este tipo de personaje, su objetivo sea la obtención de sus requerimientos, necesidades y placeres, sin importarle el daño, sin importarle las consecuencias que trae para otro. Y para completar el cuadro, este tipo de personas no siente culpa. O sea, porque una persona que no es psicópata puede cometer algo terrible, pero en un raptus de rabia o en una situación emocional muy intensa, pero la consecuencia va a ser la culpa, el arrepentimiento, mientras que el psicópata no va a tener eso. Ahora, para terminar de englobar, los términos sinónimos que se han dado son psicopatía, personalidad psicopática, personalidad disocial, y hoy en día el término técnico adecuado es personalidad o trastorno antisocial de la personalidad. Ahora, no tiene nada que ver con la psicosis. La psicosis es otra cosa. La psicosis es la locura, para ponerlo claro. Cuando uno dice, esta persona está psicótico, lo que está diciendo es que está loco en el sentido coloquial de la persona. Ya perdió la razón. El psicópata no pierde la razón. Él está claro, él es capaz de entender, de ver, de tomar decisiones. Lo que pasa es que no hay el freno de un espacio mental que le haga sentir pues la necesidad de un comportamiento adecuado. Eso es lo que es la psicopatía. Dijiste personalidad psicopática, antisocial. Usaste ese término, ¿verdad, Manuel? Sí, y disocial es el otro. Son los cuatro que se han dado. Muy bien. Cuando uno habla de un antisocial y una personalidad psicopática, puede estar hablando de un criminal. Tu experiencia en manejando esa fuente, ¿cuál ha sido, Javier? Y te lo pregunto sobre todo después de la explicación que nos acaba de dar el psiquiatra Ortega. Por favor. César Miguel, un saludo al doctor Ortega. Fíjense, bueno, este debate es interesantísimo porque entra mucho, digamos, a tratar lo que son las creencias populares relacionadas con temas tan cotidianos como por ejemplo en Venezuela puede ser el delito y los delincuentes. De esto hay toda una tradición y se han hecho estudios tanto aquí como afuera sobre la posible, digamos, participación de personas con rasgos psicopáticos en hechos ilegales, especialmente aquello que llamamos criminalidad violenta. De hecho, cuando en la preparación del programa yo me había convocado, dando algunos casos y hubo uno en la primera década de este siglo de un asaltante de banco que llamaban el psicópata. Y le decían así básicamente porque sus robos, además de que eran muy espectaculares, eran precisamente muy violentos. Pero era una violencia absolutamente encauzada al logro del objetivo primordial, que en ese caso, además de los bancos, era esencialmente los blindados. La banda del psicópata utilizaba armas de guerra, incluso llegó a usar AT-4 para atacar a un blindado en la avenida Andrés Bello frente a la CanTV, y todo el mundo decía que alguien con estas características en sus asaltos no podía estar en sus cabales. Resulta ser, César Miguel,
que cuando al psicópata lo detienen, pues tarde o temprano, en manos de la policía, bueno, era un ser con unas características de racionalidad. Es decir, él no había perdido el enganche con la realidad y él sabía lo que tenía que hacer para el logro de sus objetivos. Entonces, esto contribuye un poco a desmontar ese mito de que, digamos, los psicópatas tienen esos brotes de violencia incontroladas que van arrollando a todas las personas que te ponen en su camino. Bueno, no siempre es así. Hay unas características de racionalidad que son muy importantes, entre otras cosas, porque cuando estamos hablando de investigación, de pesquisa policial, lo relevante de todo esto es la evidencia que estos individuos van dejando en su conducta criminal. Por supuesto, hay toda una onda de series de televisión que nos indican que a un individuo con estas características psicopáticas, pues se le puede identificar plenamente por estos rasgos, simplemente. Pero en la realidad de la investigación policial, este trabajo que hacen los llamados profiles o perfiladores es un complemento de la actividad netamente criminalística. Lo que acaba de comentar Javier Ignacio lleva agua a tu molino, Manuel, que nos habías dicho antes, que el psicópata es una persona extraordinariamente racional. Y no sé si podamos decir que, por ejemplo, todo criminal de estos niveles es un psicópata, pero todo psicópata termina en el crimen, o puede haber excepciones, Manuel. Okay. Interesante la pregunta. Fíjate, las estadísticas, te doy un dato estadístico. En la población general, la prevalencia de psicopatía está por debajo del 2%. Pero cuando tú haces ese estudio en cárceles o en personas con adicciones severas, el porcentaje es altísimo. ¿Por qué? Porque la personalidad psicopática tiene muchos perfiles, porque hay psicópatas que son violentos, que son, pues, digamos que la característica básica es la crueldad y la maldad, ¿ok? Pero hay psicópatas finos, hay psicópatas que son grandes estafadores. Los grandes estafadores, los grandes, pues, digamos, manipuladores de personajes, incluso muchísimos políticos son psicopáticos. Ay. Mienten, no tienen escrúpulos, no les importa a los demás, lo que les interesa. Entonces pueden haber perfiles de gran sofisticación y finura y perfiles, pues, donde la emocionalidad desmedida los hace personajes terroríficos. Ahora, ¿cuáles son la historia natural de estos personajes? Este es un trastorno que no se cura. Con la edad, algunos mejoran un poco. Entonces, muchos de ellos terminan presos. Muchos, porque los agarran, porque llega un momento en que la transgresión es identificada. Hay muchos que terminan muertos precozmente, porque entran a formar parte de gang, de banda, de asaltos y terminan. Y algunos, pues, tienen la suerte de llevar una vida, pues, sin esas dos finales tan terribles, ¿no? Y lo que es importante, yo se lo digo siempre a la gente con el trabajo, oye, que cuando uno identifica psicopatía en alguien con el cual uno se relaciona, tiene que picar cabo, tiene que terminar esa relación, porque esas son relaciones que nunca terminan bien. ¿Okay? Y pasa, mucha gente está casada con personalidades psicopáticas, violentos, maltratadores, egoístas, mentirosos, etc. Javier Ignacio, te voy a hacer la pregunta que le hice al doctor Ortega, pero al revés.
¿Hay criminales que no sean psicópatas? En tu experiencia periodística, por supuesto, que has conocido. Desde luego, César Miguel. Claro, aquí convendría quizá levantar data y actualizar alguna información en Venezuela, pero lo que uno ve, digamos, en la práctica periodística, uno se encuentra con gente que se ha visto impulsada a actividades ilegales, violentas o no, bueno, básicamente por factores de entorno en los cuales obviamente ellos han tenido que tomar una decisión sobre qué es lo que van a hacer. Cuando usted tiene entornos altamente restrictivos para el desarrollo, bueno, tarde o temprano el individuo termina entrando en conflicto con la norma. Entonces entra en el delito, pero no por eso es un psicópata. Esa es, digamos, una explicación muy general, pero que en Venezuela se ve con mucha frecuencia. Es decir, cuando usted analiza, por ejemplo, el tema de los ilícitos cambiarios, bueno, ¿quién en Venezuela no ha cometido un ilícito cambiario? Es un delito, pero no por eso vamos a ser psicópatas los que pueden haber incurrido en ilícitos cambiarios. Este es un ejemplo, por supuesto, tomado a la ligera, pero es así en general, César Miguel. Manuel, pusiste la guinda a la torta al decir que, por ejemplo, muchos criminales son psicópatas, pero muchos políticos también. Y lo primero que dijiste es que mienten, es una de sus características. Y comentaste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste que en tu experiencia clínica, cuando alguien tiene relación con un psicópata, lo mejor es cortar esa relación, porque eso no tiene porvenir de ningún tipo. ¿Podrías ahondar un poco en el caso del político? Sobre todo porque cómo se corta la relación con un político si la relación con el político es siempre de masas. Sabes que por costumbre no, el área de la política no es el área donde me gusta más, pero te voy a hacer un comentario, fíjate. Pasa con la psicopatía y la política, pasa con psicopatía y delito. O sea, como nos lo dijo clarísimo Javier, no todos los delincuentes son psicópatas, seguro que no. Igual, hay políticos correctos, claro, y hay políticos psicopáticos, ¿ok? El tema es que lamentablemente digamos, el ejercicio de la política requiere de una serie de características y de acciones, oye, que son complejas para alguien que sea muy, muy estricto en las normas y el cumplimiento de la ley y de las normas sociales. Pero hay casos claros de personajes, y fíjate, ¿dónde lo ves más? ¿Dónde está el interés fundamental del político? ¿En su pueblo o en él? Esa es una característica importantísima a tomar en cuenta, porque hay políticos que quieren y se comprometen con el bienestar social. Los hay. Y hay políticos que uno ve que el interés fundamental es el de él y de su grupo. Esa es una manifestación importante a tomar en cuenta. ¿Okay? Y el otro dato es que con relativa frecuencia el trastorno psicopático puede tener, o la persona con un problema psicopático puede tener rasgos narcisistas que se unen. Y eso es, pues tú sabes, ya la guinda del helado, como tú dijiste. Esa, sentirme que soy el mejor, que no tengo pues nadie que pueda llegar a mi capacidad y a mi comprensión del mundo, y además no tener escrúpulos. ¿Ah? Poderosa reunión. Dios. Así es. El tiempo se nos ha acabado, así que Javier Ignacio, te voy a dejar la palabra de conclusión en este foro de hoy, por favor. No, bueno, muy interesante decir que este no es un debate que
pueda haberse agotado en estos minutos y observar además, César Miguel, algo que ocurre con mucha frecuencia, es que en distintos entornos y ambientes, con respecto a lo Estamos teniendo rasgos psicopáticos. Javier, disculpa, es que estamos teniendo dificultades con... No me está oyendo Javier. Ignacio, no te estoy oyendo bien, Javier Ignacio. Tú tampoco... Yo no lo oigo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Perdón, ¿me está escuchando? No, te perdimos, Javier Ignacio. Se estaba oyendo entrecortado. ¿Puedes repetir la idea, por favor? No sé. ¿Me escuchan ahora? Ahora te escuchamos, sí. Sí, resumo rápidamente que existe cierta... No tenemos suerte. Algo ocurrió ya hacia el final. Bueno, les quiero agradecer mucho esta conversación por demás interesante en el día de hoy. Javier Ignacio Mallorca, lamentablemente no pudimos oír su conclusión, y el psiquiatra Manuel Ortega Sánchez allá en Marbella. Manuel, Javier Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. El reloj nos dice que son las 10:33 de la mañana. Una pausa y al regreso vamos a conversar con el periodista venezolano César Batiz, quien es el director del Pitazo y se ha ganado un premio importantísimo aquí en los Estados Unidos. Y a las 10:37 de la mañana vamos ahora a la ciudad de Orlando para conversar con el periodista César Batiz, director de El Pitazo. Muy buenos días, César. Felicitaciones en primer lugar por haberte ganado ese premio tan importante, Premio Internacional de Periodismo ICFJ Knight Award. ¿Qué es este premio, César? Bueno, José Miguel, gracias por las felicitaciones y gracias a todo tu equipo que también me ha hecho llegar felicitaciones. Y bueno, la verdad es que es un premio que reconoce la trayectoria periodística, lo que uno ha logrado hacer, ha podido hacer, ha querido hacer en medio de un contexto difícil, y sobre todo es un premio que es posible, en primer lugar, gracias al equipo del Pitazo, que nos ha permitido llevar adelante proyectos innovadores, proyectos de resiliencia, proyectos que buscan enfrentar la censura y llevar información a diferentes sectores de la población venezolana dentro y fuera del país. Y también es un premio que reconoce la labor los cuales hemos trabajado en alianza durante estos 10 años. Y en definitiva es un premio que no sería posible sin lo que somos, hemos sido, lo que somos y seremos en el periodismo venezolano en general. Creo, al final de cuentas, y así lo he dicho ya en diferentes espacios, cuando el 13 de noviembre me corresponda recibir este premio, por supuesto que lo recibiré con mucho orgullo, alegría, en nombre de mi familia y en el mío propio, pero también y sobre todas las cosas en nombre del periodismo venezolano. Le quiero pedir a Wilson, nuestro director, que vuelva a ponchar, por favor, los ganadores del premio. Amy Phillip, ella es de CNN. Lester Holt, muy importante aquí en Estados Unidos, de NBC News, y Philip Obagi Jr., de Nigeria. Note usted que cuando dice César Batiz, el Premio Internacional de Periodismo venezolano en el exilio, entre paréntesis. Yo quisiera, César, un comentario sobre ese paréntesis tan particular que está puesto en tu nombre como ganador.
Bueno, César, es un paréntesis bastante difícil de asumir, ¿no? Ujú. Asumirse en el exilio tiene un costo emocional, tiene un costo sentimental bastante fuerte, ¿no? Pero sí, realmente eso es lo que nos ha tocado ser periodistas venezolanos en el exilio, un exilio que es obligado. Yo escuchaba por ahí una frase que alguien dijo que es como, esto es como divorciarse de la persona amada, Ujú. divorciarse de una persona que uno aún ama. Sí. Para quienes no lo saben, esa frase es de César Miguel Rondón en una entrevista con la colega Luzmeli Reyes. Y Mm, creo que esa frase interpreta muy bien lo mm, que uno siente de estar en esta situación. Ese paréntesis, lo decía al principio, es un paréntesis que tiene, que remueve muchas cosas y bueno, nada, nos ha tocado hacerlo y por lo menos tenemos la oportunidad y la posibilidad de ser la voz de tantos colegas periodistas que en Venezuela no pueden hablar. ya. Tú y otros tantos colegas periodistas somos la voz de periodistas venezolanos que no pueden tomar un micrófono y salir a la calle y dar su cara, no pueden hacer el tipo, y de pronto sí lo hacen, o algunos que sí lo hacen con mucha valentía, con mucho riesgo, pero no pueden decir o no pueden tocar los temas que nosotros tocamos. Y a veces incluso tocando los temas que nosotros tocamos acá afuera, y sobre todo en mi persona como director del Pitazo, que tengo equipo, de los 18 miembros de nuestro equipo, 14 están dentro de Venezuela. También Mm, tenemos que tener cuidado cuando hablamos o cuando entrevistamos claro, porque claro. podemos ponernos en riesgo. Por no hablar de la larga lista de periodistas presos en este momento por el régimen venezolano. 16 colegas 16. periodistas. César, el periodismo independiente las ha tenido muy, muy duras y cada día que pasa la circunstancia se hace peor. Y para ello, pues un grupo de periodistas al frente de varios medios independientes organizaron algo que se dio en llamar la vaca mediática. Tú eres uno de los artífices de esta iniciativa y tengo entendido que ha habido una recopilación importante y este fin de semana va a ser ya el cierre. ¿Qué nos dices de la vaca mediática, César? Y antes de decir que, que vacamediática.com, que es el lugar donde ustedes pueden ir para hacer su aporte, es una iniciativa de Conecta, que es un hub de periodismo, de investigación, que nos reúne a medios y a periodistas de diferentes partes de América Latina. Y Conecta ha tomado esta iniciativa de apoyar a 15 medios venezolanos que nos hemos aliado para buscar estos fondos, recursos que puedan ser aportados por la audiencia, porque para nadie es un secreto que la situación económica ha afectado mucho el periodismo en Venezuela. En Venezuela, los medios de comunicación, si buscamos anunciantes, nos encontramos con que estos anunciantes tienen reducidos sus presupuestos. En Mm, algunos casos, los anunciantes no quieren publicar en nuestros medios de comunicación y nos ha pasado que nos han retirado contratos de publicidad por presión del gobierno. sí, Eh, sí. por supuesto, todo eso hace aún más difícil la situación de sostenimiento, de sustentabilidad de los medios de comunicación en Venezuela. Y vacamediática.com, donde ustedes pueden ingresar y hacer su aporte de forma anónima o de forma con su nombre y apellido, si no tienen ningún problema, lo pueden hacer por alguno de los 15 medios de comunicación o lo pueden hacer para todos los medios de comunicación, no importa la cantidad. Vaca Mediática lo que busca es apoyar al periodismo en Venezuela. Y como lo decía antes, César, si yo estoy hablando y estoy siendo portavoz de estos 15 medios de comunicación, es porque estoy acá en Orlando, en un lugar seguro, donde lo puedo hacer, bueno, seguro más allá del tema migratorio, ¿no? Que ese es otro, en un lugar seguro
donde lo puedo hacer sin que vengan fuerzas del oficialismo a perseguirme y a tratar de detenerme, ¿no? Lo puedo hacer, pero estos recursos son para periodistas en Venezuela. Periodistas que pese a todas las dificultades se mantienen en la calle recogiendo información. En muchos casos, como lo hacemos en el Pitazo, con el apoyo de ciudadanos a los que llamamos infociudadanos. Y Vaca Mediática, César Miguel, comenzó el 17 de junio con un teletón y, como tú lo decías, terminamos este 15 de junio en esta primera gran experiencia de crowdfunding en alianza de medios venezolanos. Muy bien, allí estaremos, vacamediática.com. Y bueno, César, de nuevo un fuerte abrazo y merecidísimo reconocimiento. De verdad que sí. Muchas gracias, César Miguel. Un gusto estar con ustedes y, por supuesto, recibir esas felicitaciones de gente tan querida y admirada. Muchas gracias. César Batiz, director de El Pitazo. Escuchen esto. En la isla de Man, un detector de metales descubrió un fragmento aplastado de un tesoro vikingo del siglo XI, un trozo de un brazalete de oro de intrincado tejido. Al principio no lo podía creer, dice Ronald Crookas, el hombre que encontró el objeto, en un comunicado del Patrimonio Nacional de Mansk, entidad que protege la historia natural y cultural de la isla de Man. Situada entre Inglaterra e Irlanda, la isla de Man es actualmente una dependencia autónoma de la corona británica. Sin embargo, en el año 798 fue colonizada por los vikingos, los guerreros escandinavos marineros que colonizaron la Europa costera entre los siglos IX y XI. Y la ubicación de la isla en el centro de las Islas Británicas la convertía en un puerto ideal desde el cual los vikingos podían lanzar ataques navales y barcos comerciales, según un informe del Patrimonio Nacional de la isla de Man. Alison Fox, curadora de arqueología del Patrimonio Nacional de Man, declaró: joyas como esta cumplían diversas funciones en la época vikinga, tanto como preciadas posesiones personales como muestras visibles de riqueza. Eran fáciles de transportar y también se utilizaban para cubrir gastos en transacciones financieras. Este fragmento de brazalete de oro es el segundo hallazgo de un tesoro vikingo descubierto por el señor Crookas, quien lleva 50 años detectando metales. Y en este 2025 celebra sus primeros 50 años de experiencia en la detección de metales. Los hallazgos anteriores de Ronald incluyen un lingote de plata y otro de plomo que descubrió en la isla en el 2005. Los vikingos. Se han descubierto múltiples tumbas vikingas en la isla de Man, así como vestigios de arquitectura vikinga. El Museo de Man de la isla alberga numerosos artefactos espectaculares como herramientas, armas, ropa vikinga y ahora la pieza de oro recién descubierta. La noticia que voy a comentar ahora hay que saborearla. Yo voy a hablar de esto ya con la boca hecha agua. Les voy a decir que aquí estoy buscando la información. Angélica Locantore ha ganado como mejor repostera de Madrid la 32ª edición del certamen gastronómico de la Comunidad de Madrid, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros. Es decir, sus colegas, los cocineros y los reposteros, dijeron: esta señorita es la ganadora, es la mejor repostera de Madrid. Vamos a felicitarla a ella también. Angélica, muy buenos días, muy buenas tardes allá en Madrid. Hola César, gracias por la invitación, buenas tardes. Enhorabuena, como felicitan allá en España. Realmente qué maravilla que te hayas ganado ese premio, Angélica. Sí, estoy muy contenta, es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo ganaste el premio? A ver, ¿por alguna producción en particular? ¿Cómo? Cuéntanos. Bueno, había que hacer 2 preparaciones, eran obligatorias.
Uno era un postre al plato y el otro era un eclair, y en ambas preparaciones pues habían cosas específicas que debía tener. El eclair, por ejemplo, debía tener miel y un queso, y luego el postre al plato debía tener 5 texturas como mínimo de chocolate o cacao, y a partir de allí las que yo quisiera. Entonces en el eclair hice como una reinversión del cheesecake tropical con mango, fruta de la pasión y vainilla. Y el postre al plato hice mi interpretación de una selva negra. Dios, ¿y cómo es tu selva negra, Angélica? Sí, pues tenía una base cuajada de chocolate con tenía 5 texturas más de cacao entre crujiente, una salsa de chocolate, y luego hice un sorbete de cereza con vainilla, una mermelada de cerezas, y tenía cerezas frescas. ¿Puedes repetirlo más despacio, por favor, para irlo saboreando? Chocolate en 5 texturas, una crema cuajada de chocolate con zarrapia, tenía un caviar de cacao, un bizcocho de cacao, una salsa de chocolate y unas tejas decorando de cacao. Luego le hice un sorbete de cereza fresca, una confitura de cereza, y tenía cerezas naturales también. Y el eclair era la torta, la cheesecake. Sí, el eclair es como un profiterol largo, el eclair Ajá. sería la forma, mermelada de mango con fruta de la pasión y lima, una crema de vainilla, y luego en la parte de arriba una crema montada de queso crema con la crema de vainilla, trozos de mango natural y pues ralladura, hierbabuena. Bueno, la fruta de la pasión es nuestra popular parchita. Sí, exacto. Exacto, muy bien. A ver, tú te iniciaste a los 12 años en el Blasís Lemed en Caracas. Años iba por las tardes a hacer prácticas porque yo le decía a mi mamá que me encantaba la cocina, y conocía al cocinero del restaurante, entonces me dejaba ir por las tardes a ver si de verdad me gustaba lo que estaba haciendo y lo que veía, y me encantó, y hasta el día de hoy me sigue apasionando. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento, Angélica? Esos son unos bombones de chocolate con ganache de chocolate negro 73%, zarrapia y vainilla. Dios. ¿Y esto que está aquí? ¿Esto? Eso es un corazón de vainilla con nata montada y frambuesa. Ay, Dios mío. Ay. ¿Y esto que está aquí, Angélica? Eso sería mi piña colada en versión postre al plato en una copa, y luego los chiquitos que serían caterings. ¿Y qué tienen esas piñas? ¿Y esto que está aquí? Ay, se ve tan bonito. Esas son mis galletas insignia que les enseño en los cursos que yo doy de pastelería cuando viajo por cualquier país, y son de almendra, avellana y chocolate. Uf. ¿Y dónde puede uno probar algo de eso, Angélica? Bueno, aquí en Madrid estoy abriendo la parte de tienda online y comenzando el catering dulce para eventos. Directamente se pueden poner en contacto y ya se organiza todo. ¿Y cómo se ponen en contacto contigo? Valga la cuña. Pues a través de mis redes sociales o a través de mi página web, angelicalocantore.com. Muy bien. Y yo diciéndote, Angélica, mira, Angélica, ¿y lo que estabas preparando antes qué es? Lo que estaba preparando antes es una pastelera de vainilla y fruta fresca. Esa sería la crema pastelera. Oh, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tienes allá en Madrid? En Madrid, bueno, aquí en España, en Europa ya llevo 12, 13 años. Mi carrera profesional de cocina la hice aquí. Estudié en la Hoffman en Barcelona, y luego pues he trabajado en el Celler de Can Roca, fui la jefa de pastelería de Can Roca en Bélgica, he llevado obradores de pastelería en Bélgica, aquí en Madrid, en Barcelona. ¿Ya estuviste en Barcelona en el Can Roca? Sí, fui la jefa de pastelería del Celler de Can Roca. Uf, palabras mayores. Sí. Palabras mayores. Y eres muy, muy joven. No te voy a preguntar la edad, no tienes que decirlo. Pero si comenzaste a los 12 años, prácticamente fue ayer que comenzaste. Casi. Casi. Estudié nutrición y dietética en la Universidad Central de Venezuela.
y después me fui a Barcelona a estudiar hostelería en la Escuela Hoffman. Muy bien. Te veo de muy buena forma. ¿Cómo haces para no engordar con todas esas maravillas? Porque yo viendo los platos ya engordé. ¿Eh? Bueno, troto mucho, salgo a correr y practico bicicleta de montaña. Eso, maravilloso. Bueno, mira, una noticia como esta son las que yo quisiera dar todos los días del mundo. Además que le deja a uno, no he probado nada de lo que has mostrado, pero siento que los he saboreado, siento que estoy premiado ya con... Pues me encantaría pronto podértelo preparar, así lo disfrutas como se debe. Dios quiera que sea pronto. Amén. Angélica, gracias y de verdad enhorabuena, felicitaciones. Gracias a ti, gracias. La mejor repostera de Madrid, ganadora del premio 32º Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros. Es decir, tus colegas son los que te han premiado. Sí. Maravilloso. Así es. Besos. Muchas gracias. Ojalá pueda uno dar noticias como esta, como la felicitar a César Batiza o a Angélica Locantore. Ven que hay venezolanos maravillosos haciendo maravillas en el exterior. Esos son la mayoría, de verdad. Y caray, ahí es donde uno dice, sí, yo también soy venezolano, caray. Bueno, este fin de semana es el Día del Padre, ¿verdad? Ah, bueno, felicitaciones a todos los padres y a las madres que lo permitieron, ¿no? Que ellos fueran padres. Y lunes, en Conexión, lunes... No, mañana viernes, sí, yo no sé por qué estoy ya invitando al viernes. Quedé con el gusto de los postres, ya yo quisiera... Bueno, muy bien. Mañana viernes, aquí viernes, en Conexión, que no me lo han puesto en el prompter. No, era elecciones municipales en Venezuela. Este viernes en Conexión hablamos de las elecciones municipales en Venezuela. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el jueves que llaman, ¿no?, el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.